a otro capítulo de Hurgamente. El día de hoy tenemos un invitado con un cerebro muy hurgable. No tengo el gusto de conocerlo a fondo, es decir, de hace mucho tiempo, pero el poco tiempo que he podido observarlo y verlo, me encanta la curiosidad que tiene de explorar muchos temas en su vida y los temas que tienes también que ofrecer para nosotros. Con ustedes, Eustaquio. Joana, muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Antes que Gracias. nada, platícanos. ¿Quién eres? Pues como ya lo dijiste, me presentaste como Eustaquio y también me presentaste como alguien curioso. Pues yo creo que sí es una buena descripción en ese sentido. Me considero alguien sumamente curioso en muchas cosas que me ha llevado a lugares y personas que han, pues digamos, provisto de esta curiosidad y que pues por lo menos por ahora no veo que se acabe, o sea, como que siempre hay encuentros de cosas interesantes como para curiosear, investigar y por lo menos lo que puedo decir que me mantiene muy interesado de la vida. Qué interesante, qué padre, que no te das por sentado. Justamente estaba yo pensando que las personas que tienen esta curiosidad son las que han podido llegar como a explorar temas que probablemente humanos comunes, como yo, no nos alcanzamos a cuestionar o a visualizar, ¿no? Bueno, o sea, digo, al final así opera mi programa, ¿no? No me considero, o sea, decías como normales como yo y de alguna manera, o sea, también creo que justo lo interesante y lo que vuelve curioso o curioseable a las cosas es el hecho de entender cuál es como cada uno de nosotros nuestras especialidades, ¿no? Que por ejemplo en tu caso es lo relacionado a la comunicación y que ya de ahí nace una curiosidad de conocer a gente, investigarla y de, pues por ejemplo, escribir el guión, todo ese tipo de cosas hace de ti y de las personas que nos dedicamos a este rubro de comunicación algo especial, ¿no? Entonces, pues igualmente no me considero para nada alguien especial, ni mucho menos, la verdad no, pero lo que sí podría decir, como lo dije hace rato, es lo relacionado a la curiosidad y que ya si específicamente nos vamos hacia un rubro, pues tendría que ser el tema de autoconocimiento, que me ha llevado también de manera específica a la numerología, que me parece que es ahí en donde se sacía de alguna manera una necesidad de justamente autoconocimiento y de conocer a las personas. Aunque no lo es todo, pero sí forma parte de este tema de la saciar la curiosidad. Bueno, y ya que estamos entrando a ese tema, ¿a qué te dedicas? Pues a un montón de cosas. Mi vida, la verdad es que tengo un montón de cosas que me dedico y la agenda principal pues está dividida en la numerología. Tengo también un tema personal que justo estas últimas 2 semanas he estado abriendo, que es una inmobiliaria. Y a la par pues también tengo un tema con una empresa que se llama Casa Pedro Domecq. Entonces podemos decir que mi agenda está dividida en esas tres partes y es en lo que actualmente estoy. Ok. ¿Cómo es que te incursionas en la numerología? ¿Qué es lo que te llamó o te atrajo de decir los números? ¿Por qué no astrología, por ejemplo, no? Ajá. Esa es una buena pregunta. Pues la verdad creo que todos de alguna manera iniciamos a comprender o a tratar de entender el tema del autoconocimiento gracias a programas que están así a nivel nacional y que te hablaba esta astróloga que te decía que en tu signo se veía que este día ibas a tener ciertas tendencias y tal, ¿sabes? Como en programas aquí en la televisión mexicana de la mañana, hoy y estos programitas, que de alguna manera como que despiertan, o por lo menos en mí, curiosidad de decir, bueno, en primer lugar, que sea a nivel nacional esta difusión, me hacía pensar que había algo como tonto, ¿no? O sea, como,
qué tonta la gente que cree en eso, pero luego te das cuenta de que hay algo más profundo y de que verdaderamente hay una explicación de los símbolos a través de las posiciones de los planetas. Y por muy tonto que pudiera llegar a sonar para una mente científica, que es algo con lo que en mi vida he, no luchado, pero sí he tratado de conciliar como la parte lógica y racional de las cosas con lo irracional que en muchas ocasiones resultan las cosas que tienen que ver con autoconocimiento, pues para mí la conciliación es la numerología. Y esto porque ahí encuentro un mundo que a la par entiendo que hay una parte que no es racional, pero que por lo menos se encierra en algo mucho más, digamos, cuadrado, la posibilidad de conocernos a través de un número en vez de una posición de un planeta. Y por supuesto no es por demeritar a la astrología como tal. De Sí, hecho, claro. me parece una herramienta sumamente potente. O sea, ahora que me especializo en numerología, me doy cuenta de la relación tan cercana que existe entre la numerología y la astrología. La respeto muchísimo. Y lo poquito que he aprendido de astrología, me doy cuenta de que es un mundo a explorar gigantesco y padrísimo, al cual, repito, le tengo mucho respeto. Pero los números, repito, que me daban como esta certeza de racionalidad, como que son un poco más Racionales. exacto, y me daban la pauta, como a decir, bueno, creo que por aquí puede ser un camino, porque siempre te decía que no es lucha, pero siempre he tratado de conciliar esta parte irracional con la parte lógica. Y esto justo tiene que ver porque en mi número, o sea, yo soy 4 de alma, y los 4 somos justamente muy racionales y buscamos siempre una parte que sea asequible para la mente. Entonces, por lo menos para mi mente era mucho o es mucho más asequible un número que la posición de un planeta. Y por lo tanto, pues también de alguna manera como que me decanto a entender al número. Que también hay posiciones en un mapa y tal, pero bueno, de primeras es así, el número. Y yo creo que es justamente lo que hace que responda a que me decante por la numerología en vez de la astrología. Ok, como que te hace más lógica, te resuena más. Al final terminan siendo los dos muy irracionales, porque el número, porque la verdad es que el número como tal, como lo entiende un numerólogo, es a través de igualmente un símbolo, ¿no? Sí. O sea, repito, los dos son igualmente de irracionales para un científico. Sí. O sea, para el marco de la ciencia, esto, o sea, sería por completo información desechable. Que he platicado con científicos, que además son grandes amigos míos. Y pues obviamente, ¿no? Al hablar de un marco científico, pues lo primero que hacen es rechazarlo. Y ya, bueno, bromeamos, ¿no? De cómo es que puedes llegar a creer en esto. De hecho, hay una muy buena anécdota, porque a un gran amigo mío, a Pedro Luna, que ya regresó aquí a Cholula, y ahora, bueno, a Cholula da clases en la UDLAP, él es doctor en biología, es un crack, le admiro muchísimo. Este cuate, en algún momento le dije, oye, te voy a sacar tu carta numerológica y si coincide con lo que tú has vivido y tal, pues me vas a dar la razón, ¿no? Solo quiero la razón. Ajá, o sea, como este juego, ¿no? Sí, Al claro, final del día era como solamente, de alguna manera, para mí era como, güey, pues quiero conciliar con este cuate que tiene una mente súper racional, pero no por eso no deja de ser interesante. De hecho, es súper interesante hablar con él, me encanta. Y pues resulta que no, le pedí sus datos, tal como hago una carta numerológica, y tuve, o sea, fue una sesión muy rápida, la verdad, no profundizamos, pero sí le dije como puntos clave de su vida. Y me acuerdo que me dijo, es como si me hubieran leído las cartas. O sea, como de una manera como desechando un poco la información. Como sí cuadra, pero no es tanto. Ajá, exacto. Pero, o sea, como sí cuadra, pero como que hasta ahí. Y me gusta tener ese tipo de amistades porque también me hacen como poner tierra en cosas que también creo son necesarias. Entonces, justo creo que el mensaje sería el
llegar a un punto de equilibrio, una Ujú, conciliación en ujú, donde tampoco nos vayamos tan irracionales, ujú, pero que sí haya este equilibrio ujú, entre también lo que vivimos en el día a día y las ujú, leyes de la física como tal, ¿no? ujú. Entonces, definitivamente, esa fue es una de las grandes lecciones que me deja mi querido Pedritom, que además le digo así, Pedritom. Pero qué padre tener ese tipo de amigos como variado, ¿no? Donde puedes tener varios panoramas y varias experiencias que te van nutriendo, porque a fin de cuentas te van nutriendo. Exacto, Mm, exacto. Yo creo que eso es lo principal y ujú, eso lo tomo como bandera de vida, ujú, el ujú, hecho de poderme nutrir, como dices, mm, de personas que piensen diferente a mí. ujú, ujú, De hecho, tengo un grupo de WhatsApp con gente que está en diferentes, o sea, un arquitecto, un cuate que se dedica a hacer videos, a Pedrito, que es ujú. científico, a un músico, a un cuate que se dedica más al tema de desarrollo humano. Ok. Entonces, a un cuate que vende seguros. Entonces, es un grupo muy variado, muy Ujú, rico. ujú, ujú, Coincidimos en ciertas cosas, ujú, pero en otras no. Y es ahí en donde se crea este debate que es riquísimo ujú, cuando hay ujú, tiempo, ujú, ujú, el compartir nuestras propias ideas. También ujú, hay un constructor. Entonces, es el justo, digamos, lugar en donde puedes poner una idea y saber que no va a ser al 100% aceptada, ujú, pero que sí va a ser debatida. ujú, Y creo que también ujú, encuentro ujú. un lugar muy especial y de mucho valor, mucho más en el debate que en una idea aceptada per se. Entonces, eso a mí por lo menos me da lo que te decía, como tierra o una especie como de seguridad, pero transgredida Ujú, ujú, por ujú, lo que siempre hemos vivido, que es el caos, ujú, ujú. ¿no? O sea, de lo que tú pensabas que era un orden, esta idea tuya, termina siendo un caos para otras personas. Claro. Y es ahí en donde siempre, de hecho, la vida se genera así, ¿no? Por el Y es orden, justo ahí caos. donde viene la expansión, tanto Exacto, de la conciencia como de la materia, como de todo ente, ¿no? exacto. A través de un caos y de un, bueno, en este caso sería un debate, ¿no? Sí, 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 que Pero, en el debate es este caos, ¿no? Sacar lo peor de tu idea ujú, ujú. para después refutarlo y eso está fantástico, A me mí gusta también me mucho. encantan los debates, me fascinan muchísimo precisamente porque son muy, muy nutritivos en muchos aspectos, ¿no? Y ver el punto de vista de otras personas que a veces me es imposible como entenderlos, pero digo, bueno, vamos a aceptarlo porque Mm, probablemente más adelante me pueda ayudar a como a recordar su punto de vista que diga, ah, claro, ahora lo puedo sí, aplicar en esto, ¿no? No exacto, sé. a integrarlo. Ujú. Y siguiendo hablando de la numerología, este, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que la numerología empieza? O, sí, bueno, porque la astrología obviamente sabemos que vienen de los astros, ¿no? De la gente Sí, que sí, sí, estudiaba los astros. los astros. Y, Eh, y la numerología, bueno, hasta donde yo he investigado, ujú, proviene, por lo menos la parte occidental de Yogi Bhajan. ok. La parte occidental es como los primeros que occidentaliza la numerología. Ujú, Pero hay indicios de que el mismísimo Pitágoras de Grecia ujú, tuvo acercamientos con escuelas iniciáticas en Egipto. ok. Y este cuate aprende de ese lado, o sea, del lado egipcio, la base de la numerología al número entendido no como cantidad, sino como símbolo, y lo traslada a Grecia. Mm, Entonces, al parecer, esto también forma parte de sus estudios y de también sus enseñanzas, ¿no? ujú, De hecho, la numerología clásica, por decirlo así, es la numerología pitagórica. ok, Es ok. la iniciática, la que va del 1 al 9, o sea, no toma en cuenta los 9 maestros y te dice qué representa el 1, el 2, hasta llegar al 9. Ujú, Y pues nace de ese lado con Pitágoras, por lo menos, o sea, digamos que históricamente son los tiempos más lejanos en donde yo ubico a la numerología. ok. Y Yogi Bhajan, bueno, pues un poco más reciente, pero él es el que occidentaliza, es decir, el que hace que la numerología venga
a América, al continente americano. Creo que aquí estoy cometiendo un error, porque occidental también forma parte del territorio de Grecia. Pero bueno, al final del día es el que llega a América esta información gracias a Yogi Bayan y a otra chica española que se llama María Lapuente, que tiene de hecho un libro que también es muy bueno para iniciar, que se llama Numerología Tántrica, de María Lapuente, y es un libro azul. Y ese libro es el que podría, por lo menos yo, decir que es un libro muy bueno para iniciar en el tema de la numerología. Ok, ok. Y en una sesión de numerología, ¿qué es lo que podemos obtener o cuáles son las ramas que vamos a adquirir, de la numerología? Pues es que absolutamente todo. O sea, en un mapa numérico puedes tener información de toda tu vida. Okay. Del momento en el que naces y el cómo inclusionas en tu sistema familiar. Okay. Dentro del mapa que yo desarrollo, hay incluidas la numerología tántrica, la numerología transgeneracional y la numerología humanística. Se hace, digamos, como una mezcla y saco un mapa numérico que en ese sentido tiene cierta similitud a una carta astral, porque igualmente está diseñado con casas y las casas tienen habitantes. Y le agrego la numerología tántrica, que es tu fecha de nacimiento, y la numerología humanística, que es patrones para definir ciertos aspectos del futuro. También del pasado, pero me enfoco más en el futuro, en el mapa numérico. Y pues te digo, o sea, te dice de todo, te dice cómo está aspectado tu energía masculina, tu energía femenina, tu niño interior, tu relación laboral, con tu energía vital, las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, lo relacionado a tu espiritualidad, tu potencia aquí en el planeta, o sea, cómo es que llegas, o la manera más fácil para ti para adquirir abundancia, y por último tu relación con la magia, con el mundo esotérico, ¿no? ¿Sí? Hay una casa que es la casa 9, que es la casa del mago. Podría llegar a tener similitudes con la casa del librero, que es la casa 7, porque al final los dos se llegan a autoconocer. Pero bueno, la casa de la magia sí está mucho más destinada a conocer ese ámbito tuyo que está relacionado con, digamos, el cosmos, ¿no? O tus propias estrellas. Por ejemplo, un Jacobo Greenberg tendría una casa de la magia así también muy... Excelente, excelente pregunta. A mí me parece que Jacobo, habría que sacar, porque tendría que sacar la información de sus papás para llegar a un mapa numérico. Pero la casa 9 de Jacobo, segura, o sea, me queda claro que no podría tener un número menor. Yo creo que Jacobo tenía un habitante 7, 8 o 9. Seguro. El 9 no tanto, pero el 7 u 8. Yo creo que sí, 7 u 8. Porque el 7 de hecho está muy relacionado a la investigación de símbolos. Y justo Jacobo era una de las cosas que tenía. Jacobo, por ejemplo, nació un 12 de diciembre, 12 del 12, 3 del 3. Y cuando los números se repiten en un calendario, o sea, por ejemplo, si alguien como Jacobo que nace un 12 del 12, se habla de que tiene una maestría dividida. Pero al final, pues está repetido el patrón, está repetido el 3-3 en este caso. ¿Esa es una maestría dividida? Esa es una maestría dividida. Alguien que nace un 8 del 8, que apenas acaba de pasar, por ejemplo, se habla de que tiene esto, una maestría dividida. O sea, hay que entender, por supuesto, que nada es al azar, todo está entrelazado, como bien lo dice Jacobo. Y pues obviamente los números no son la excepción, de hecho nada es la excepción, ¿estás de acuerdo? Porque al final todo está entrelazado, ¿qué va a ser excepción? Por lo tanto no hay error, pero bueno, eso es otro tema. Entonces el tema principal es que efectivamente Jacobo, al tener estos números, el 3 es de mucho reconocimiento, y yo estoy seguro que a lo largo de la vida de Jacobo, una de las cosas que buscó, tanto primero con sus padres, luego con los profesores, luego incluso tal vez en su momento con el gobierno
mexicano y después con el gobierno estadounidense, es lo relacionado a reconóceme, ¿no? Los tres, cuando no se sienten reconocidos en sus primeros núcleos, van a buscar el reconocimiento de el siguiente estándar, ¿no? O sea, si no es la familia, va a ser, pues no sé, los amigos, ¿no? Y si no son los amigos, entonces ahora, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es 3 de misión. Y a mí me queda clarísimo que que necesita esa... que busca, y por supuesto que lo puedes convertir en algo positivo para ti, o que por lo menos sea pues, tanto para ti como para la sociedad. Entonces siempre el 3 va a buscar ese reconocimiento. Cuando no se siente reconocido pueden pasar dos cosas. O se vuelve muy agria su vida, o busca la manera en que justamente se vuelva positiva y que tenga esta parte de, bueno, si no me reconocieron en este ámbito, pues que me reconozcan en tal. ¿Sí me explico? O sea, como el buscarle siempre el lado positivo a la vida para ese reconocimiento inconsciente. Que además todos, no importa si tienes o no el 3, siempre vamos a buscar reconocimiento inconscientemente también. Esto es lo que te iba a decir. Pero los 3 lo tienen mucho más presente, o sea, lo notas, desde la manera en cómo se visten. O sea, un 3 es muy probable. Extravagante. Exacto, que se vista, pues, no sé si extravagante, porque me parece que ya es un adjetivo ya así demasiado. Véanme a fuerza. Pero sí que por lo menos trate de llamar la atención. ¿No? Un 3, un 6 siempre va a buscar ese reconocimiento a través de la vestimenta, de la manera en cómo habla. Todo eso es lo que podría representar. Siempre que va alguien así que como que llama la atención, digo, seguro tiene un 3, ¿no? Y generalmente es atinado. En otras ocasiones no, o sea, puede ser por otros números, ¿no? Pero... O puede ser por otro aspecto, ¿no? Claro, absolutamente, también. Sí, y eso es lo que, regresando al punto inicial, lo que Jacobo también tenía, esta parte de que buscaba ese reconocimiento. Por su lado fue el tema de la ciencia. Sí, claro. Y bueno, Eustaquio utiliza la numerología día a día o en tu vida la utilizas como integrada, pues. Pues no es así como que voltee y diga, ay, ¿qué día es hoy para tal cosa? ¿Sí me explicó? Sino más bien lo que busco, o más bien lo que en ocasiones como que me resuena, digo, a ver, ¿qué fecha es hoy? Y digo, órale, claro, sí, me hace sentido. Ya. O sea, como generalmente lo que sí es cierto es que tengo este sentido de los días, el día a día, porque generalmente en las mañanas siempre escribo y generalmente siempre pongo la fecha. Entonces, eso también como que me hace recordar, como, pues, ya estamos en agosto, hoy es 10 de agosto, por ejemplo, y me da esa también curiosidad de saber como más o menos qué es personalmente, ¿no? O sea, en el mes en el que yo estoy, porque en el mes... ¿Quieres que...? Sí, espérame tantito, se escucha un montón. Se escucha más el camión que tú. ¿A poco? Sí. No, bueno, te lo juro que estaba yo digo a mi esposo, no sé qué trae con sus números. Que no puedo terminar. Entonces, y bueno, pues siempre estoy en busca bueno, como del significado no tanto, pero sí en ocasiones es como de, órale, pues hoy está el fecha, me parece que puede ser bueno para esto, ¿no? O ya fue bueno y me doy cuenta después, ¿sí me explico? Ajá, también. Pero no estás casado así de que, porque son las 11:11, porque son... Antes sí, la verdad, ajá. ¿Sí pasaste por esa etapa? Sí, yo creo que de alguna manera todos, o bueno, no todos, pero sí hay una gran mayoría que pues, como dices, pasa por esa etapa. Y está súper chido porque creo que o forma parte de ciertos procesos, ¿no? Hoy por hoy, bueno, cuando veo el 11-11 tampoco es como que me burlen ni mucho menos, no, al revés, o sea, simple y sencillamente es como de, órale, pues está chido, ¿no? Es una sincronicidad. Y hasta ahí, ¿no? No me gusta buscarle mucho más sentido. Lo que sí es cierto es que han habido ocasiones que yo creo que a todos les pasa, de que en ciertos momentos así muy especiales sale la sincronicidad. Sí, ¿no? Es como de que aparece un 222 en
un momento en el que es especial para ti. Ujú, Entonces, para mí es como un guiño, ¿no? Como ujú, un, ujú. de mis yo multidimensionales, Claro. como que te dan ese guiño, como decir, pero aquí estamos. Y pues obviamente que también le das ese, digamos, lugar Ujú, especial, ¿no? ujú, Pero no todo el tiempo. O ujú, sea, por ejemplo, las 11:11 de la mañana del día de hoy, pues es como, pues está padre, ujú, ¿no? ujú, Pero pues hasta ahí. ujú, ujú. Yo digo, o sea, bueno, así es como lo tomo. Y también es una idea que está tomada de Matías de Estéfano, platicaba Ah, en un sí. podcast. Ajá. Ok. Y la verdad estoy de acuerdo 100% con él en ese ¿Qué dice? sentido, que este tipo de señales como el 11:11 o que El haya dos una dos. sincronicidad y tal, es un guiño de que están, pues es que siempre están contigo, pues tus yo multidimensionales, pero como que ahí hay un acercamiento, ¿no? Ujú, Más profundo, ¿no? ujú, Y yo creo que también se siente, o sea, mucho más allá del verlo, es lo que se siente. ujú. Por eso te decía que en momentos especiales, cuando está esa sincronicidad, Checas los números. y no, o sea, como que es algo muy genuino, o sea, lo Ujú, llegas a ujú, sentir. ujú, ujú. Esto en lo que definitivamente la ciencia no tiene cabida, o sea, Ok, que se siente por completo la sincronicidad incluso en ti. ok, ok. ¿Sí me explicó el decir, órale, o sea, sé que esto sí es algo que verdaderamente podría tomar yo como un mensaje? Y Ujú. aquí ya entra la interpretación de cada quien. Sí, sí, justo, porque cualquier información y cualquier cosa que estés viviendo, incluso la experiencia que estamos viviendo ahorita mismo, pues, la puedo interpretar yo completamente de manera diferente a Mm, la que tú estás viendo, a pesar de que estamos casi casi en el mismo lugar, ¿no? exacto. Ujú, ujú. Sí, y que pues por supuesto esa es la parte interesantísima de la vida. Y justamente te iba yo a preguntar por los números, como esta interpretación que tú le das, la que se lleva a la persona, por ejemplo, si yo fuera como a una sesión contigo, me hace una interpretación y ya me tiene que cuadrar y ya me tiene que, sí, ya me tengo que ir con esa, bueno, que esa es mi misión y ahí me voy y no me muevo de aquí, ¿no? Hay ciertas pautas, pero me gusta mucho más el dejar preguntas. Ujú. Sí, porque a fin de El, cuentas pasa por tu filtro, ¿no? Esa sí, es mi pregunta, ¿no? exacto. Ujú, Y repito, o sea, pautas las hay, o sea, ujú, definitivo, como yo te decía, ¿no? De mi 4 que es muy racional, ujú, el día, el alma 4, pero me gusta, o por lo menos en mi caso, creo que es en las preguntas donde hay mayor, pues, respuestas, ujú, ujú, ¿no? Por ejemplo, tuve una sesión hace unos días de ujú. alguien que me preguntaba acerca de sus potencialidades, o sea, Ok. en qué puedo, en qué puedo Desarrollarse. Ok. desarrollarme o cuáles son mis dones, Ah, ok, ok, ya me ok. acordé, cuáles son mis dones. Y pues su mapa numérico era bien interesante, súper interesante, porque yo veía su mapa y decía, es que esa pregunta no es, o sea, la pregunta no es cuáles son mis dones. De este Ujú, mapa, no. Más bien yo creo que la pregunta de ella es en, en qué quiero yo introducir, la pregunta que yo le puse a ella fue, no, la pregunta no es en qué soy buena, ujú, ujú. sino en qué quiero ser buena, Ok. porque era mujer, por Sí. el género, ¿no? Y la pregunta en su caso es, porque igual puedo dar como pautas, ¿no? O Ujú, sea, y ujú. hacerte preguntas así, pero en el caso de este mapa, repito, era muy interesante, es una española o sea, era una 20, casi 30 años, y le dije, a ver, es que la pregunta contigo no es en qué soy buena, la Ujú. pregunta contigo es en qué quiero ser buena, Ok, ok. porque todas las posibilidades están abiertas. Y esto lo vi porque en una casa, que es la casa 8 tenía el habitante 0. Ujú. Y justo cuando esta combinación se da, se habla de alguien que es capaz Desarrollar. sí, porque el 0 es el todo o el nada. Ok. Entonces es como todas las posibilidades. Ujú, Y de hecho hay otra herramienta de autoconocimiento ujú.
que como que o sea, vaya, la representación de imagen es un cuerpo humano y te muestra en dónde están como sus partes energéticas y tal. Y hay un tipo de estas imágenes que está todo vacío. Bueno, Ok. casi todo vacío. Y eso se les dicen reflectores. Esas personas son, o sea, en esta herramienta, Sí, sí, que no sí, recuerdo sí, el sí, nombre. sí, sí. Ya las personas tendrán tarea para investigar. Y no recuerdo de la herramienta de autoconocimiento, pero son reflectores estas personas. Bueno, pues ella era por completo un reflector. Entonces, ¿un reflector funciona para o qué? Sí, ¿cuál es su...? El reflector es aquel que tiene la capacidad de, es como alguien que se puede camuflajear y poder ser todo o nada. Ok. Y sus preguntas van más encaminadas en qué me quiero especializar que en vez de para qué soy. ¿Sí me explico? Sí, como que no está encasillada en algo nada Exacto, más. no está, Ajá. porque justo o sea, en el cuerpo humano que está representado en la imagen, Ujú. no hay muchas cosas, sino que está casi Estructuras. vacío. Ok. Ajá, exactamente. Entonces es como el, la posibilidad del todo o el nada. Y esta mujer tenía esa tendencia. Ujú, ujú, Y ujú. generalmente son personas que justo su pregunta inicial es ¿para qué soy buena o para qué soy bueno? ¿No? Ujú, La pregunta ujú, está mal hecha. La ujú, pregunta es ¿en qué quiero ser buena? ¿O en qué quiero ser bueno? ujú. Y curiosamente se dedicaba al tema artístico, Ok. que me parece es una zona, o es Un un área. lugar, es Sí, un área sí, en el que justo también es el todo o el nada. O sí. sea, el arte, y específicamente ella se dedicaba a la pintura. Ujú, Entonces, de la nada, o sea, que es un cuadro en blanco, o sea, o sea, que solamente está el cuadro en blanco, de eso lo puedes convertir en el todo, ujú, ¿no? ujú, Y pues me pareció que tampoco fue casualidad. O ujú. sea, cuando me dijo, me hizo mucho sentido, o sea, Sí. dije, por Ujú, supuesto. Y también sus números, o sea, su fecha de nacimiento estaba muy relacionada con temas de creación. ujú. Justo, nació en agosto, me acuerdo. Generalmente me acuerdo de cuándo nacen ¿Ah, sí? sí, consultantes. Generalmente, bueno, Sí, un te iba a decir, 80%. son un montón, ¿no? Sí, generalmente. Y me acuerdo que esta persona era de agosto. Ujú. Entonces había, sí, efectivamente, mucho potencial de transformación. Ok, ok. Entonces, lo que tú nos estás promoviendo a través de una sesión contigo es el saber preguntar. Pues en parte, Ujú, y también que en una sesión te pueda dar a ti las preguntas que son más atinadas para ti, ujú, ujú, ¿no? ujú. Me decías al principio de que yo te doy como las cosas tal cual son y tal. Muchas personas, y yo también me incluyo hace tiempo, buscamos como siempre afuera a alguien que nos diga como el qué hacer o el qué está mal, el qué está bien. Pero yo creo que también uno de los pautas del camino del autoconocimiento es que a través de ti se filtren la información, o sea, que a Ok. través de ti se pueda vislumbrar cuál es verdaderamente lo que te funciona y lo que no te funciona. Pero esto proviene de una madurez, supongo yo, ¿no? Como cuando estamos chiquitos, siempre estamos con la expectativa de que papá y mamá nos digan qué hacer, cómo hacerlo y Sí, hasta ahí. Entonces, cuando tú vienes madurando, tú puedes crear o observar para ver qué es el camino que yo voy a tomar, ¿no? Siendo completamente responsable de lo que yo voy a hacer. Entonces, siento que esto exacto. que tú me digas qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer un aspecto inmaduro de nosotros como sociedad, pues. Sí, exacto, y que se refleja en justamente la sociedad como también en el individuo. Ujú, En la sociedad, pues, por supuesto, la imagen más clara de cómo es que buscamos digamos, gurú o la persona que nos guíe, pues está ujú, representado en la religión, mm, ujú, en ujú, alguien que nos diga cuáles son las pautas de comportamiento, ujú, ¿no? La moral dictada por las 10 mandamientos que le dictaron a Moisés, ¿no? ujú, ujú. Sí fue Moisés, sí fue. No sé. Y sí fue Moisés, porque no es el arca. Y
todo ello pues va exactamente muy relacionado hacia qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que también forma parte de este proceso que a muchas personas le dicen despertar espiritual, que está relacionado con el saber que las respuestas no están afuera, sino más bien dentro. Y es una frase súper cliché. El No, es despertar. que las respuestas, tanto el despertar espiritual es Como una, las respuestas como internas. también es que las respuestas están dentro de ti. Y los escuchas en tantas películas, en tantos libros, en tantas canciones incluso, que ya se vuelve hasta aburrida la frase. O sea, la escuchas y casi, o sea, es como, no, ya, o sea, no quiero escuchar, ya me la sé. Pero es a la par también súper cierta. Ajá, exacto. Y justo las personas, si se trasladan de la religión hacia el tema espiritual, en ocasiones cometemos el error de, en el fondo, entrar en el mismo comportamiento. O sea, al final es, ahora ya no quiero que me lo diga la iglesia, pero ahora quiero que me lo diga el gurú. No manches, sí está muy impresionante ese pensamiento. Sí, y al final sientes que estás siendo como este rebelde o que estás justo como despertando otra vez, lo pongo entre comillas, pero lo que es, en el fondo es lo mismo, en el fondo estás buscando que alguien más te pase las respuestas, ¿no? Como copiar el examen, de alguna manera, no es así, pero bueno. Y justo también por eso siempre, o sea, lo que platico es, pues mira, tu tendencia es a tal cosa, y generalmente hace sentido, porque platicamos del pasado. Pero lo que interesa es, bueno, me parece que ahora lo que vale la pena es cuáles son las preguntas más adecuadas para ti, cuáles son las cosas en las que tienes tú que, voy a ocupar la frase de tu podcast, hurgar en ti para poder darte mejores respuestas a ti mismo. Una de las frases que más me gusta y que además viene de una canción, o sea, es de música de Oasis, es de Noel Gallagher. Hay una rola de Oasis que se llama, perdón, sí es Noel Gallagher, que se llama Do You Know What I Mean? Y en esa rola sale una frase que dice... Espera, me quedé trabado. Está súper profunda la frase. Es que es el silencio eterno. No, es la paz absoluta. No, es el... Questions are the answers you might need. Okay. Las preguntas son posiblemente las respuestas que necesites. Sí. Y, mira, o sea, sumamente, sí es profundo, sumamente profundo, ¿no? Las respuestas tal vez sean las preguntas sean tal vez sean las respuestas que necesites. Sí. Y yo creo que en ese sentido es súper, curiosamente es súper cierto. Entonces lo que generalmente entrego es, pues estas son tus pautas, pero me parece que puedes llegar a tener una mayor profundidad de ti a través de estas preguntas. Y salen las preguntas y también se contestan, pero no por mí, sino por el consultante en el momento de la sesión. Y bueno, pues me parece que ese también forma parte del aporte que intento hacer a las demás personas en cuanto a el tema de autoconocimiento y hasta donde yo he, digamos, llegado, ¿no? Porque creo que también es algo súper valioso. O sea, nadie puede hacer que alguien más se conozca si nunca ha llegado a autoconocerse a sí mismo. Sí, claro. Y no puedes autoconocerte si no te preguntas, ¿no? Si no cuestionas nada. Si te fijas, los niños chiquitos, cuando son pequeños, todo preguntan. Incluso cosas que a ti te parecen lógicas, se lo preguntan, ¿no? Y creo que esta sería como la herramienta más útil o fundamental que podríamos continuar o atraerla hacia nuestro hoy para poder seguir. Justamente por eso le puse hurgamente, porque me encanta a través de preguntas como saber qué piensan y cómo lo piensan y qué es lo que hacen y cómo fue que llegaron a donde están. Y sabes, como siento que todas las historias que todas las personas hemos tenido. Sí, exacto. Y que también no es encontrar el hilo negro, o sea, al final es un razonamiento que viene desde Grecia. Mismísimo Sócrates ocupaba el método socrático, que efectivamente va de
hacerte por lo menos 5 porqués, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? El irte contestando por qué 5 veces, hasta llegar a una parte muy profunda de ti. Así lo Es, ponía él, como 5 veces hazte la pregunta. a ver, no sé si como tal el número 5 Ah, ok, sea, ah, ¿no? ok. Pero por lo menos sí buscaba, de hecho él, en... Sócrates no escribe nada, ¿sí? No estoy seguro, la verdad. Creo que no, creo que Sócrates no escribe nada. Y lo que sí es cierto es que deja a su... Sócrates es el, digamos, maestro de Platón y de Aristóteles. Ujú. Entonces, en ese sentido, a ellos les deja justamente, y a las demás personas, en Grecia había un lugar que les llamaban ágora, Mm, y el ágora ujú, era la zona, o sea, literal, era una zona, un ujú, lugar, ujú, ujú. el ágora, en donde era exclusivamente para contestarse preguntas. Órale. Entonces está increíble eso. De hecho, creo que en la UDLAP, aquí en Puebla, hay una zona, hay una El café. Ágora. Sí, ¿verdad? En la Sí. UDLAP. Ah, pues mira, para que veas. No, en la Ibero, ¿no? ¿Es en la Ibero? Ah, ok. Yo me acuerdo no me acuerdo. Yo me acuerdo que fue a una universidad, a la UAP no, porque yo ahí estudié en la UAP, pero en la Mm, UAP no había Ágora, entonces descartemos la UAP. Pero sí, no sé si en la Ibero era que lo ujú, creo dices que o en la sí, UDLAP, hay un lugar que igual se llamaba el Ágora. Ágora. Ujú. Y me acuerdo que cuando lo vi, esto tiene años, años, años. Que cuando lo vi dije, estos cuates saben cosas, ¿no? Ujú, Bueno, sí, estás en por una supuesto. universidad, obvio, ¿no? Y dije, qué chido, qué padre que le pongan Ágora, porque justamente en Grecia Ágora era el lugar en donde se juntaban las personas a hacerse, más allá de contestarse las preguntas, a hacerse preguntas, Ok. ¿no? Y a tratar de responderlas en ese espacio. Ujú, Y justo Sócrates iba a estos lugares, al Ágora, ujú, a igualmente hacer preguntas, pero muy sencillas, o sea, era, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé si las 5 veces, pero por lo ujú, menos en lo que respecta al ejercicio filosófico, ujú, sí está por lo menos el que te conteste 5 veces. ujú. Yo no sé si él lo dijo, ojo, O sea, yo no sé si Sócrates dijo, son 5. 5, ajá. Ajá. Háganlo cinco Pero, veces. exactamente, pero lo que sí es cierto es que por lo menos en el ejercicio, o por lo menos si nos damos a los libros, serían 5 veces las que te preguntes. Y hagan el ejercicio, es complicado. Es complicado, incluso con un niño, si te pregunta, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ya Ajá, en la tercera no te llegues a los 5, en la tercera ya estás sí, como, ya me desesperaste, ya ve a jugar a a otro jugar, lado, ¿no? exacto. Ujú, Que es justamente en donde tal vez le podríamos llegar a echar más ganas, ¿no? Por lo menos en el ejercicio filosófico, ujú, o sea, si ujú, nos basamos de ese lado. Y está padre porque al final la idea de que puedas tener un argumento firme proviene de que efectivamente hayas hecho un porqué muy fuerte. ujú. Y que ahorita que estamos hablando de esto, me estoy acordando de que también hay un libro que se llama Empieza por el porqué de Simon Sinek, Mm, ¿no? Y pues me parece que es completamente, digamos, lógico y razonable que ujú. comiences por el porqué. Entonces, aquí es en donde también se reitera que el ejercicio filosófico no se puede desechar para una vida mucho más plena, sino al Ujú, revés, hay que voltear a verlo. ujú. Entonces, bueno, una carta numerológica simplemente está, o simplemente no, pero está para como guiarnos, como Una guía, me para gusta más poder pensarlo hacerte así, tus preguntas exacto. Sí, sí, me claras. gusta más pensarlo como una guía. Ujú, E incluso cuando se vislumbra el futuro, ujú. o sea, cuando se vislumbra O sea, puedes ver el futuro, bueno, no verlo, eh, pero puedes las desarrollar. tendencias, Ujú, ¿no? ujú, O sea, las tendencias a través de los números igualmente son tendencias como tal. ujú. O sea, es que al final nadie sabe qué es lo que va a Justo pasar, ¿no? ayer venía yo escuchando, no me puedo acordar en dónde, que justo le hice, es que en el futuro va a pasar esto y esto, y lo va a escribir la otra persona, la que escuchó el futuro, y el que le estaba mencionando el futuro le grita así, como no lo escribas, ¿no? O sea, se enoja y se prende muchísimo, como no lo escribas porque entonces vas a amarrar o vas a encasillarnos a todos en ese futuro, ¿no? Y me encantó la frase porque justamente no es es una tendencia como lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, exacto, Ujú. exacto. Yo la verdad sigo teniendo este enormísimo dilema entre si verdaderamente hay libre albedrío o no. Ya Ujú. tiene
pues yo creo que como 2 años, algo así. Ujú. Y pues hay personas que defienden la posición positiva y personas que defienden la posición negativa. Yo, en mi punto, pero por supuesto esto tiene que ver con el futuro, ¿no? Porque si no hay libre albedrío, entonces ya todo está escrito con punto y coma. Ujú. Y ha habido diferentes autores que de hecho han platicado de que no hay. Y uno de ellos es Parménides de Elea, que en un poema deja escrito que, que es lo único que deja en escrito un poema, que ya todo es y que en el es todo es estático. O sea, que al final, digamos, como, no de los tiempos, porque el tiempo en el es no existe, pero sí, es que no es al final tampoco, porque ya estaremos hablando de un traslado. Sí. Pero cuando todo es estático, entonces todo siempre pasó, está pasando y pasará, o sea, como todo unido en un mismo lugar. Eso es lo que platica Parménides de Elea. Y por otro lado, pues se defiende la posición de que sí hay libre albedrío a través de justamente el autoconocimiento. Ujú. Y esto es algo defendido por el mismísimo Carl Gustav Jung, que de Ujú. hecho hay una frase muy famosa de él que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Que es esta parte de no hay libre albedrío. No, más bien de que sí hay ahí. Ok. O sea, Carl Jung decía, lo repito, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida Ujú, y tú le ujú, llamarás destino. O ujú, sea, tú ujú, voltearás y dirás, es que así fue mi destino, ujú, porque ujú, no entraste a ese mundo subconsciente ujú, ujú, de hacerlo consciente y trabajarlo. ujú, ujú, ¿No? ujú. Entonces, esa es la posición del sí hay libre albedrío. O sea, a ver, dime, ¿no? O sea, es como, por supuesto que hay libre albedrío, pero Ujú. tienes que ser consciente de lo inconsciente en ti. Es como esta parte de libertad donde no puedes ser libre si tú no te haces responsable, me refiero a ir hacia adentro Ujú. de lo que yo estoy pensando, hablando, actuando, ¿no? Si yo no puedo observar estas acciones, estos pensamientos, no puedo ser libre, ¿no? Entonces también viene esta parte de si no soy consciente de lo que hay en mi subconsciente haciendo preguntas o autocuestionándote, no puedes no puedes ser libre, no puedes tener este libre albedrío. ¿Mm? Exactamente. Y que también, regresamos otra vez a Jung, decía que nadie se ilumina haciéndose figuras de luz, sino atravesando su propia oscuridad. Está mal. Entonces, efectivamente, las personas que han, a ver, que no, ni siquiera la iluminación, eso déjaselo a los Mm, yogis. mm, Jung mm. jamás tocó el tema yogi, pero sí, él es el padre del inconsciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo creo que aquí muchas personas van a coincidir, que cuando han estado en ese momento más oscuro, Ujú. es cuando más después se llegan a iluminar. A iluminar no en un sentido, por favor, no lo tomen Sí, desde un sentido literal. literal, Ujú. ni en un sentido yógico, ¿no? ¿Cómo En el sería un sentido, samadhi, cómo sería un sentido yógico? la comprensión de la totalidad y de llegar lo que los budistas llaman el nirvana, Ujú, ¿no? ujú, O ujú. que los yogis llaman el samadhi. Ajá. El samadhi es justamente iluminación, pero esa es iluminación espiritual que, ojo, no estoy demeritándola. De hecho, me parece que es un mundo interesantísimo de investigar Ujú, y de conectar con él. Pero si nos referimos a lo que Jung hablaba, no se refería a una especie de iluminación en ese sentido. ujú, Pero sí a un punto en el que cuando conectas con tu oscuridad, o sea, como con este subconsciente, es cuando tienes mayores posibilidades de iluminarte, ujú. ¿no? Pero es esta iluminación como del ser humano, o sea, Ujú. como de tener una vida mucho más plena, digamos, al final del día, Sí, ¿no? claro. Entonces, a ver, otra vez regresamos. Por un lado está una posición de no hay libre albedrío, con el todo es, y ese discurso que se me hace como muy sencillo el decirlo, que a la par suena súper interesante el decir es que todo es y todo ya siempre fue y tal. ¿Sabes? La verdad es que es muy interesante ese discurso. ¿Sí me explicó? A la par muy fácil de decirlo. Ujú. Y por otro lado,
el discurso de sí hay libre albedrío que proviene de, por ejemplo, Jung, me parece que hay ahí un discurso mucho más elaborado del por qué sí, ¿no? O sea, el conocer tu subconsciente, por ejemplo, que es un mundo. Jung tenía una gran, abrazaba todo lo relacionado al mundo de los sueños, por ejemplo, ¿no? De hecho, llegó a ser, no de diccionario, pero sí un desglose de los símbolos dentro de los sueños. En su autobiografía tiene un apartado solo destinado a el comprender sus propios sueños. Ahí es, si no mal recuerdo, es la última parte del libro. Lo leí hace como 2 años, 3 años su libro, su autobiografía. Y repito, o sea, la última parte, es que no sé si es la última, pero bueno, una parte destinada a solo ponía el sueño, bueno, puso el sueño y luego pone el significado de ese sueño. O sea, me acuerdo muy bien de un sueño que él tiene de niño, en donde bajó a su sótano de una casa y en ese sótano, si no mal recuerdo, había una luz, pero bueno, al final pone en su descripción que ese sótano era su subconsciente y de alguna manera esto es súper interesante porque era como esta frase famosísima de la infancia es destino, que además es un sueño que tuvo de niño. Y él decía que justo el inconsciente y que todo lo relacionado a bajar escaleras o bajar era justamente el encontrarte con tu subconsciente. Entonces, era como este sueño de alguna forma premonitorio que le dijo como, hey, pues al parecer vas a trabajar con el inconsciente, ¿no? Y bueno, termina siendo el padre del inconsciente. Sí, claro. De alguna manera, con la carta numerológica, ¿podemos accesar esta información o no se puede todavía? ¿Al subconsciente? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, al 100%, claro. Sí, o sea, ahí te hablaba de que yo platicaba de la energía masculina y de cómo está aspectada la energía masculina y la energía femenina, que al final es la relación que tenemos con nuestro padre y con nuestra madre. Y eso es 100% inconsciente. Ok. Que a ver, o sea, si nos está escuchando un psicólogo, pues seguramente podrá tener sus dudas, porque una terapia psicológica tal vez conlleve, no sé, 5 meses en que puedas descifrar lo que significa estas energías, pero en la carta numerológica están descritas absolutamente. O sea, el cómo está la relación con tu padre, con tu madre, y por supuesto las preguntas que lleguen a entender mejor, el cómo puedo mejorar mi relación con mi energía masculina y con mi energía femenina. O sea, son las preguntas. Y la verdad es que una de las cosas que también sucede con la mayoría o con el 100% de las herramientas de autoconocimiento es que en menos tiempo te permiten conocerte. O sea, porque igualmente si tú le dices a un psicólogo de tu carta astral, posiblemente te llegue a tirar por la borda de su oficina o de su consultorio. Y en ocasiones me han de hecho llegado a comentar, como de, es que esto le tardó años a mi terapeuta, o bueno, no años. No, sí, sí han pasado años, o sea, incluso 5, 10 años que sigo con el mismo tema, chambeándole, que mi mamá se fue cuando, ¿sabes? Y puedes pasar 10 años cuando en una terapia, por ejemplo, yo hago terapia cuántica, en una sentada de 1 hora, a través de preguntas, puedo preguntarle a tu subconsciente, ¿qué onda? ¿Por qué sigues con este tema? ¿No? Ándale, exacto, exactamente, sí. Y creo que esa es una de las bondades de todo lo relacionado a terapias, a consultas que tengan que ver con autoconocimiento, ¿no? Digo, la terapia psicológica también lo es. Y posiblemente Carl Jung, al saber no sé si supiera una carta numerológica, o sea, si yo me pusiera a dialogar con él a través de una carta numerológica, yo siento que Jung, a ver, este es un pensamiento personal, sí, pero yo siento que Jung, en primer lugar, no lo descartaría. Ok. Porque de hecho esta es una parte bien, bien interesante. Carl Jung conoce a Sigmund Freud. De hecho, en su momento, Freud fue como maestro, como profesor
de Jung. Pero Jung había descubierto, lo pongo entre comillas igual, lo que significaban los arquetipos. Y Freud no estaba tan de acuerdo con eso, porque el psicoanálisis, que el psicoanálisis proviene de Sigmund Freud, pues tenía procesos un poco más, digamos, largos. Ok. Entonces, cuando Jung descubre el poder del arquetipo, lo incluso llega a decir en conferencias. Y Sigmund Freud como que le dice, oye, bro, estás equivocadísimo. O sea, ¿cómo puede ser que a través del arquetipo, o sea, ¿qué es el arquetipo? En resumidísimas cuentas, porque es un tema muy, o sea, muy extenso igual. El arquetipo como tal es una imagen, así una imagen, que te representa una historia, que encarna una historia. Es como una vida a través de una imagen. Y, digamos, los padres o el padre del arquetipo es el tarot. ¿Okay? Ah, ok. Entonces, creo que Jung nunca tuvo un tarot en sus manos, pero sí estudió de manera profunda el arquetipo. O sea, como tal, el poder del arquetipo. Y me parece, por eso digo, que si tuviera una charla con este cuate, o sea, con Jung, sí llegaría, no llegaría al 100% a demeritarlo, sino más bien o sea, porque diría, a ver, ¿cómo? El número como arquetipo, porque al final la numerología es entender al número como un arquetipo. Okay. El 1 representa al líder, el 2 representa a la acompañante, el 3 representa a la expresión, y así nos vamos, ¿no? Entonces, me parecería que Jung no haría oídos sordos, a diferencia de Freud. Okay. Si estuviéramos sentado a Freud aquí a ya un no lado, hubiera... sí, definitivo ya se hubiera parado y ya se hubiera ido. Pero Jung yo creo que hubiera sido un poquito más paciente y sí hubiera como dicho, estos cuates a o ver tal de qué vez hablan. Preguntándote más, ¿no? Como, ajá, pero ¿por qué? Exacto, ándale, sí, como él, exacto. Sobre todo porque los últimos años de su vida los dedicó a esto, al estudio del arquetipo. Ah, bueno, Jung es otro rollo. O sea, Jung incluso escribió hasta de ovnis. ¿Ah, sí? Sí, ¡Ah, no sabía! Sí, él tiene un libro que se llama, así se llama el libro, de cosas que se ven en el cielo. Ah, sí, claro. No sabía que era de él. Y en ese libro platica de diferentes teorías personales, o sea, de él, acerca de pues, cosas que se ven en el cielo, ¿no? O sea, de ovnis. naves espaciales, ovnis, sí. Y vaya, tiene pues posiciones, ¿no? O sea, por un lado platica de que es otra figura más de que el ser humano está buscando a alguien afuera y que eso es una representación de lo que el ser humano está buscando afuera, como alguien que salve afuera. Ok. Psicológicamente. Por otro lado, también dice, bueno, pues puede ser que sí haya vida en otros planetas. Este pensamiento de puede ser, me encanta. Que las personas no se cierren a huevo, tiene que ser así, ¿sabes? Como exacto. Que podría ser, me encanta este pensamiento y esta actitud de humanos. Ajá. Sí, y me parece que hay mucho más también aprendizaje. Justo estaba leyendo en la mañana el libro de Carmen de Saibe, que le mando muchos saludos a Carmen. Wow, qué brutal mujer. Y decía que efectivamente, ¿no? Que siempre debemos de tener esta como mente abierta a que la verdad siempre se puede ir expandiendo. O sea, que no te consideres alguien que detenta la verdad. Y va muy de la mano con el hecho de que pues, si algo lo detentas, pues en algún momento se va a podrir, ¿no? Claro. Tenga o no vida, en algún momento o te vas a podrir tú, ¿no? O sea, si estás sosteniendo una piedra, al final alguno de los dos se va a podrir, muy seguramente tú, porque tú eres materia orgánica, pero o sea, te vas a podrir si detentas algo, ¿no? El poder incluso, lo que sea. Claro. Ya, últimas 2 preguntas, te lo prometo. No, yo encantado. Con la numerología podemos ver cuestiones más amplias que no sean tan personales, por ejemplo, qué es lo que va a pasar este año o porque este año es 2022, entonces hay algo colectivo. Sí, colectivo, pues. Sí, efectivamente. Y esto igualmente está relacionado con el inconsciente colectivo. Pero ya no vamos a regresar a Jung. Pero lo que sí es cierto es que sí, nosotros como humanidad pasamos por diferentes etapas, absoluto. O sea, dímelo tú. Sí, estamos viviendo en una época en donde la información es mucho más rápida y la información que recibes hoy a través de tu celular es
creo que 500 o 1000 veces más de lo que se recibe. O sea, la información que tú recibes es 500 o no me acuerdo, 1000 veces más de lo que se recibía en los 90s. Imagínate. Entonces es muchísimo. Ujú, Y ujú. por supuesto eso también hace un cambio de conciencia. A ver, no estoy diciendo que esto sea positivo o negativo. Ok. Simple y sencillamente es un cambio de conciencia. Y Ujú. ya creo que depende de nosotros el tomar partido para que sea lo más funcional para nosotros. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la numerología, en el 2020 pues, es un año 6, que está relacionado bueno, con la tríada primero del 2020, 21 y 22, Ok. que también es importante decirlo, que está relacionado con el maestro 22 Okay. hasta el 2029. Y en específico el año 2022, que es un año 6, es una llamada a conectar con la parte familiar, con la parte como nuestras raíces humanas. ¿No? Esta llamada a conectar con ese paso, ¿no? Siempre hemos tenido guerras, absolutamente, Sí, claro. pero en esta ocasión la, digamos, diferencia es que estamos mucho más enterados de dichas guerras. Y eso puede hacer dos cosas. Una, que nos separe mucho más, ¿no? A lo relacionado a, es que yo soy de Taiwán y tú eres de Estados Unidos. O la otra, que justamente regresemos a esa raíz humana. Que eso es mucho este año. Empatía. Exactamente. Lo relacionado a conectar con la raíz humana. Y bueno, hay ciclos, y esto no lo digo yo, o sea, la numerología, pero también está el calendario maya, es un calendario grande que tienen de 5125 años, el calendario de 200 días, que es el calendario Solkin, ay, que alguien me acuerde, no me acuerdo, pero bueno, que es un calendario místico, y el calendario de 365 días, que es ellos tenían 3 calendarios, pinches locos, buenísimos, qué bárbaros. Y el calendario normal de 265 días. Entonces también ahí incluso ellos hablaban de los ciclos. Okay. Ellos vislumbraron un ciclo gigantesco, ¿no? Que es el 5125 años, o sea, mucho más de la era moderna después de Cristo. Qué locura. Y justo ahorita ya terminamos estos 5125 años. Terminó en el 2012. Ajá, que muchas personas habían declarado que era el fin de los tiempos, ¿no? el fin de la humanidad. Y sí, fue el fin de un tiempo. Efectivamente, fue el fin de este calendario, pero es como si se replicara, o sea, estamos en el año 10 del gran calendario maya. O sea, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, este calendario, el de 5125 años, está dividido en periodos de 144,000 días que se llaman Baktun. Entonces estamos pasando por el 14º Baktun, porque en el periodo de 5125 años si tú haces la división, hay 13 Baktunes. Okay. ¿No? Entonces ahorita estamos en el 14º Baktun del nuevo calendario gigantesco de 5125 años. Okay. Entonces, pues es un periodo, ¿no? Nuevo, diferente. Y la gente se da cuenta, o sea, date cuenta. Antes, en serio, incluso hasta los animales eran tomados diferentes. O sea, había una poca conexión con las mascotas. Hoy incluso se ve a niveles económicos. Algo súper curioso es que en pandemia el departamento que más acrecentó sus ventas, por lo menos en el área que es en Abarrotes Rivera, que es las tiendas en Puebla, que son la Gran Bodega, que tienen 40 y tantas sucursales en México, sobre todo en el sur del país, su mayor crecimiento fue el área de mascotas. Y este es un crecimiento sostenido, es decir, no ha terminado, o sea, sigue creciendo. Y yo estoy seguro, digo, no tengo los datos, pero me imagino que también con Grupo Walmart, que es gigantesco, seguro ha de tener también si no es el crecimiento más grande,
pero sí ha de tener un crecimiento Pero sostenido. no te vayas tan lejos. Incluso vino la tienda de Petco, ¿no? Llegó, Ajá. por ejemplo, a Puebla, ¿no? Sí, exacto. Entonces, una tienda que está dedicada únicamente para mascotas. Y que también la cultura de la adopción se esté dando mucho Muchísimo más. más. Todas esas cosas son una representación clara. Y también, por ejemplo, las escuelas. Ahorita todas las escuelas que ya hay más como conciencia de lo que es un niño. Esto es a lo que te referías, ¿no? De que hay muchos cambios de empatía. Sí, absoluto. O sea, este periodo definitivamente Mm. es el tomar conciencia y poco a poco yo creo que también lo vamos a hacer, como que vamos ganando terreno en esa área. O sea, bueno, yo no soy de los pesimistas, de que afirman que cada vez estamos más de la chingada, sino al revés. Yo creo que estamos o sea, pues al final es transformación, es evolución. Y va a haber cosas que lastimen, Sí. porque siempre van a lastimar, pero me parece que también va a ser inevitable el tema de la conciencia amplia, de la conciencia de nuestro origen espiritual, que es si no lo niego. O sea, aquí me pongas a quien me pongas, me da igual. Eso sí no, eso es algo, eso es una verdad mía. ¿Sí me explico? Y absoluto, todos venimos del uno, del todo. Sí. Y me parece que cada vez más se está dando esta posibilidad de que más personas lleguen a esa concepción de que no hay separación, de que todos somos uno. Sí, sí, me encanta. Me encanta que podamos verlo, que podamos escucharlo. Pero pues ya por último, ¿podrías hurgar nuestra mente con alguna frase, alguna pregunta, alguna experiencia que incluso se pueda quedar girando en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, para que genere algún cambio, ya sea de actitud, de palabra o de pensamiento? Pues no sé si va a generar un cambio, Seguro sí. pero por lo menos sí creo que es algo para mí interesante, o sea, para mí. Y tiene que ver con la diferencia entre conciencia, con C en español, y con SC, porque las dos existen. Ok. O sea, las dos palabras, ninguna de las dos está mal escrita, pero la definición es diferente. En conciencia, con C, nos habla de una construcción moral, de lo que para nosotros es bueno y es malo. Okay. Esta construcción que generalmente proviene de la sociedad, de la educación, los impulsos colectivos. Y la conciencia con ese C, que es el ser consciente del todo, del comprender el todo. Okay. En inglés es mucho más, no sé si fácil, pero sí entendible porque son palabras diferentes. O sea, en inglés es awareness, conciencia con SC, awareness, y consciousness, que es con C. Con C, que es la parte moral. Exactamente. Entonces, podríamos decir que la conciencia, o sea, mi conciencia ¿Es con C? es más consciente, no, cuando me hago cargo, cuando entiendo que todo es la conciencia con ese C. Ese C. Ok, quedó mucho más claro. Mucho más claro. ¿Sí me explicó? Entonces, esa diferencia es una letra, o sea, literalmente es una letra, pero es abismalmente diametral. O sea, por un lado es el momento moral, ¿no? Mi conciencia de saber, por lo menos para mí, lo que es bueno o es malo. Pero hay otra conciencia, o sea, la conciencia, que en primer lugar comprende que nada es separado, sino que todo está unido, y que de hecho se funde la moral, o sea, no hay ni bueno ni malo, solo es la conciencia, y que necesitamos de una conciencia moral para experimentar la conciencia con ese C. Sí. ¿Sí me explicó? Sí, queda mucho más claro. Entonces, al final de las dos se necesita. Necesitamos de nuestra conciencia que nos permita discernir entre lo bueno y lo malo,
para comprender, tal vez al final de nuestros días, cuando ya tengamos que partir, la conciencia. O a través de meditación, enteógenos, el conectar con la conciencia y saber que no hay muerte. Entonces, rapidísimo, me surgió esta pregunta. La conciencia, con ese C, ¿tú podrías decir que es la latiz que Jacobo Greenberg nos mencionaba en algún momento? Sí, exacto. ¿Sí? O lo que incluso Niels Bohr llegó a decir que era el orden implicado. Y Niels Bohr era físico. Entonces, el orden implicado, en donde platicaba que todo estaba unido por un orden implicado. Y al parecer ese orden implicado lo podríamos traducir como la conciencia, con ese C. Y Jacobo le decía la latiz, Greg Braden le dice la matriz divina, los yogis también tienen una palabra, no es samadhi, pero bueno, cada una de las culturas tiene diferentes palabras para la misma idea, que es que todo está unido. Pero sí, en la concepción al final es lo mismo. ¿No? Y creo que lo interesante es que por qué diferentes personas han llegado a la misma conclusión. Eso también es otra cosa para hurgar. ¿Por qué diferentes personas han llegado a la misma conclusión? Claro, sí, por supuesto. Se los dejamos a su criterio y a su curiosidad. Exactamente. ¿En dónde podemos seguirte? Danos tus redes sociales. En Instagram es en donde mayormente tengo actividad y estoy como eustaquio.aquinocetina. En YouTube como Eustaquio Aquino en YouTube. Y bueno, pues ahí también hay la posibilidad de conectar conmigo. Si quisieran alguna sesión de mapa numérico, pues también ahí lo pueden hacer. Si quisieran entrar a un círculo de lectura, que ya habrá uno en octubre, es una súper sorpresa esa, la neta. Pues todavía tienen tiempo porque ni siquiera hemos publicado nada todavía porque tenemos que cerrar unas cosillas, pero en octubre se hará el círculo de lectura y pues seguramente YouTube ahí también nos podemos ver. Perfecto. Estaremos en contacto entonces. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Joana, por el espacio. Yo encantado de la vida. Excelente. Y nos estamos escuchando en un siguiente capítulo. Bye.